Damos inicio a nuestro primer panel. Invitamos a Ángela Reyes, Carlos Guisao Bustamante, Lady Egidio y María Elisa Holguín. Ángela Reyes, coordinadora del área de entrenamientos Bogotá Creativa, psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, Colombia, con maestría en Management de la Economía Creativa en la Universidad de Kingston, Londres, Reino Unido. Cuenta con 10 años de experiencia en emprendimiento cultural y creativo, desde roles como emprendedora, capacitadora y coordinadora de formación de negocios creativos. Actualmente coordina el área de entrenamientos del programa Bogotá Creativa de la Cámara de Comercio de Bogotá. Carlos Mario Guisao Bustamante, subsecretario de Arte y Cultura de la Alcaldía de Medellín, comunicador social, periodista de la Universidad de Antioquia, máster en Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Se ha desempeñado como consultor de proyectos sociales, educativos y comunicacionales en entidades privadas, públicas y de cooperación internacional. Ha sido docente universitario en programas de comunicación y educación en universidades de Medellín. También ha trabajado como realizador de documentales para televisión. Lady Egidio Henao, coordinadora de implementación del proyecto Industrias Culturales Cali, economista de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, especialista en evaluación social de proyectos de la Universidad de los Andes, Bogotá, profesional con 9 años de experiencia en el área investigativa, socioeconómica, formulación, evaluación y asesoría de proyectos. Experiencia como coordinadora de emprendimiento e implementación del proyecto Industrias Culturales Cali. Asesora especialista para el Plan Fronteras del Ministerio de Relaciones Exteriores y asesora de proyectos y convenios interinstitucionales de PRANA. Trabajó como profesional en el área de generación de ingresos y desarrollo de competencias con jóvenes y adolescentes residentes en 48 comunidades receptoras de población desplazada en programas de prevención, proyecto del Fondo Mundial, Organización Internacional para Migraciones, y proyecto del ICBF, Organización Internacional para las Migraciones, en los departamentos de Antioquia, Chocó, Villavicencio, Valle del Cauca, Cesar, San José del Guaviare y Tolima. Profesional en el área socioeconómica para el desarrollo de programas de generación de ingresos para población en situación de desplazamiento de la localidad de Ciudad Bolívar, acción social. Investigadora en las áreas económicas y sociales. La moderadora María Elisa Holguín, artista plástica, se ha desempeñado en el sector cultural con instituciones públicas y privadas por más de 13 años. Actualmente es directora ejecutiva de Bibliotec. Para todos ellos, un fuerte aplauso, por favor. Buenos días a todos. Muchas gracias al Proyecto Industrias Culturales por invitarme a moderar este panel. Bueno, quiero que nuestros invitados nos cuenten un poco sobre sus programas en Cali, en Bogotá y en Medellín, que nos cuenten cómo nacieron estos programas, desde dónde, si fue con el apoyo del sector público, privado, cómo han ido evolucionando y en qué se encuentran actualmente, en qué etapa del desarrollo de sus proyectos se encuentran. Empezamos por... Okay. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Agradecerles pues al Proyecto de Industrias Culturales de Cali y a los organizadores por esta invitación. De verdad que para nosotros es muy importante y bueno, pues yo me siento como en casa, entonces agradezco mucho la invitación. Primero que todo, pues para hablar desde la Cámara de Comercio de Bogotá, quiero aclarar un poco el alcance de lo que hace el propósito de la Cámara de Comercio de Bogotá, que es fomentar la prosperidad de los habitantes de la región y de la ciudad de Bogotá y Cundinamarca. Y desde allí trabaja 3 líneas de acción, que es el fortalecimiento empresarial, la gobernanza, pues buscando las alianzas público-privadas, y el valor compartido, buscando que las empresas generen un bienestar social para toda la ciudad y para todos los habitantes de la ciudad. Desde ahí, pues, también contarles que la Cámara de Comercio de Bogotá viene trabajando en el tema de industrias culturales y creativas ya desde hace más de 10 años. Ha sido un proceso de mucho aprendizaje, de muchos cambios, y en este momento, pues, podemos decir que tenemos varias líneas de acción que les vamos a mostrar a continuación.
Bueno, pues como les decía, desde el 2002 empezamos a participar en estudios que empezaron a medir el impacto del sector de industrias creativas y culturales en la ciudad. Esto pues comenzó con una iniciativa del British Council a que le sumaron el Ministerio de Cultura de Colombia y el Instituto Distrital de Cultura y Turismo en ese momento. El espacio de Artbo, que es la feria de arte contemporáneo, pues muy importante para el país, lleva ya más de 10 años y pues eso ha posicionado también a la ciudad en el tema de arte, artes visuales y plásticas. Tenemos unos espacios que se llaman Arte Cámara, que son espacios que promueven el arte y el diseño en diferentes localidades de la ciudad, y lo que buscamos es llegar con el arte a tocar varias poblaciones de las localidades de la ciudad. Hemos participado en la Comisión Regional de Competitividad, con temas de industrias culturales. En el 2007 también trabajamos en la Coalición Regional de Servicios, buscando posicionar el sector de las industrias creativas de Bogotá en la región. En el 2009 creamos el Bogotá Audiovisual Market, que es el mercado audiovisual de Bogotá. Este es una plataforma de circulación que hacemos en convenio con Proimágenes Colombia. Y en el 2012 consolidamos el BOM, que es el Bogotá Music Market, que es un mercado también de la música que busca mostrar la oferta de la música no solo de Bogotá, sino también de Colombia. Ya más tarde les hablaré un poco más de eso. En el 2012 se consolida la iniciativa de clústeres de industrias creativas y de contenidos, que hace mucho énfasis en las industrias creativas y de contenidos cuando hablamos de los sectores, y ya les explico por qué. Y ahí también en el 2012 se crea la Dirección de Bogotá Creativa, que es la que yo vengo a representar el día de hoy. Es importante aclarar que pues la Cámara tiene muchas instancias, muchas áreas, y pues desde las diferentes áreas trabajamos las industrias culturales y creativas de manera articulada. Yo, como les decía, vengo en nombre de Bogotá Creativa, que trabajamos los servicios empresariales y trabajamos dos plataformas de circulación, el BAM y el BOM, que ya les había contado. El clúster hace parte de otra área, y Arte Cámara y Artbo también, pero como les decimos, pues lo que busca la Cámara de Comercio es hacer una propuesta integral y desde diferentes frentes atender el tema de las industrias culturales y creativas. ¿Por qué? La Cámara pues empezó con todos estos estudios que empezaron a pasar en Bogotá y con todo el COMPES y el boom de las industrias creativas y culturales, pues nos dimos cuenta que el sector es rentable, que genera empleos directos e indirectos, que tiene un enorme potencial de crecimiento. El COMPES pues también así lo mostró, que es una oportunidad para la Cámara para empezar a trabajar en el tema de intangibles, de la economía del conocimiento, de nuevos modelos de negocio y de nuevos tipos de empresa que también le apunten a una sostenibilidad a largo plazo ambiental y cultural. Nosotros empezamos a medir pues con varias entidades qué es lo que está pasando en Bogotá. Nos dimos cuenta, o en este momento nos hemos dado cuenta, que el 55% de las empresas de videojuegos se encuentran en Bogotá, el 92% de la oferta de servicios creativos, agencias de publicidad, agencias de medios, agencias de comunicaciones se encuentran también en Bogotá, el 90% de la industria audiovisual se encuentra en Bogotá, y el 73% de las empresas del sector de los contenidos digitales se encuentran en Bogotá, según cifras de Investing Bogotá. Entonces, ¿qué hicimos? Pues decidimos crear un programa que le apuntara específicamente a fortalecer estos sectores. Nosotros pues nos alineamos con el gobierno nacional a partir del COMPES. Los sectores que estamos atendiendo desde fortalecimiento empresarial son los sectores de industrias culturales y creativas definidas en el COMPES. Pues obviamente revisamos las mesas de competitividad de los ministerios, estuvimos pendientes de la cuenta satélite de la cultura, y también pues desde lo que el actuar de la Cámara y la función de la Cámara, que es el registro de las empresas, facilitamos la información. Y también estamos muy atentos al COMPES
de contenidos digitales que en este momento el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones está construyendo, precisamente porque pues, hemos dado cuenta que en la ciudad de Bogotá se encuentra mucha producción de contenidos digitales y es una oportunidad de desarrollo para nuestra ciudad. En plano distrital, pues nos alineamos con el proyecto prioritario del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá, Ciudad Creativa de la Música. Bogotá fue nombrada como tal en la UNESCO en el 2011 y pues esto nos ha ayudado mucho también para impactar el BOM y hacer cada vez más alianzas entre la plataforma de circulación y mover cada vez más la música. También este año empezamos a participar de la mano con la Secretaría de Cultura y de Investing Bogotá en el reporte de ciudades culturales mundiales y Bogotá pues entró dentro de estas 21 ciudades que están participando. Y nos estamos articulando en la estrategia de mercadeo de ciudad, que también es muy importante, donde nos sentamos diferentes actores distritales. Quiero aclarar que la Cámara de Comercio es una organización privada, pero cuenta con recursos públicos. Entonces, nosotros pues tenemos un actuar de gremio empresarial que se sienta con las entidades distritales a generar política pública y pues en ese sentido también el tema de industrias culturales lo hemos posicionado desde allí. Trabajamos con todos los sectores, como les decía. ¿Cuáles son nuestras líneas de acción? Bogotá Creativa tiene 2 líneas de acción. Una que es servicios empresariales, que es la que yo coordino, y otra que son las plataformas de circulación. Tenemos el Bogotá Audiovisual Market, como les venía contando, el Bogotá Music Market, Artbo y Arte Cámara son de otros proyectos de la Cámara que no están dentro de Bogotá Creativa, pero igualmente nos articulamos. El BAM es una plataforma de circulación que busca conectar toda la industria, toda la oferta que tenemos en Colombia, no es solo distrital tampoco, mostrando la oferta de contenidos audiovisuales que tenemos en el país y conectándolo con la oferta internacional, con los compradores internacionales que vengan y conozcan qué es lo que tenemos para ofrecer. Es como les contaba, empezamos en el 2009 y pues ya llevamos 5 versiones, cada vez ha crecido más. Este año hicimos una medición, empezamos a hacer, empezamos a hacer una medición del impacto económico que estaba generando el BAM en las empresas que participan. Si bien las expectativas de negocio de los oferentes son bastante más altas de lo que son las expectativas de negocios de los compradores, hicimos una medición inicial y en 6 meses vamos a medir otra vez qué pasó, porque queremos dar cuenta de los negocios reales que se están dando. Una cifra interesante que encontramos es que las empresas que participan del BAM están generando 3.000 empleos directos e indirectos. Los indirectos, de hecho, todavía no los tenemos, pero es una cifra interesante. Y el 85% de nuestros participantes considera que el BAM está posicionando a Bogotá como un hub del sector audiovisual en Latinoamérica, que también pues nos pone muy contentos. Cada vez tenemos más cubrimiento en medios, que también es importante, que pues así como ustedes están mostrando lo que está pasando en Cali, pues necesitamos que en Bogotá creamos que está pasando y que veamos que de verdad hay una oferta interesante. El BOM busca conectar a los profesionales del sector de la música con marcas, con sellos disqueros, con promotores musicales, con circuitos de circulación, que también es interesante que nos conectemos entre todas las plataformas de circulación del país, con el mercado de música del Pacífico, que ya estamos ahí hablando qué podemos hacer juntos, con Circular, porque la idea es que nos complementemos y no que peleemos, ¿no? Bueno, como les contaba, este año empezamos a diseñar una herramienta y una metodología de medición del impacto económico de nuestros mercados, que consideramos que también es una oportunidad para construir cifras para el sector, es decir, cada proyecto, cada entidad
es importante que dé cuenta de lo que está haciendo y que lo pueda mostrar y comunicar para que así vayamos construyendo más una información mucho más robusta. Estamos midiendo los beneficios monetarios, las expectativas de negocio y vamos a medirlas después también. Y también los beneficios cualitativos, qué alianzas se están generando, qué redes, qué circuitos de circulación de nuestra música nacional está saliendo al mundo. Los servicios empresariales. Hemos desarrollado unos servicios para emprendedores creativos y para empresarios creativos. Tenemos dos diferentes líneas de acción con ellos porque los emprendedores necesitan mucho aterrizar sus conocimientos en planeación, entonces le damos un componente fuerte y trabajamos la idea de negocio para que una idea creativa o cultural pueda volverse una idea de negocio viable o que si no es viable, pues que el emprendedor se dé cuenta antes de que sea demasiado tarde. Trabajamos a través de un diagnóstico empresarial, unos talleres, unas asesorías y un acompañamiento. El diagnóstico nos permite brindarle, medir el estado de la iniciativa empresarial o de la empresa, cómo está y ofrecerle servicios de acuerdo a esas necesidades. Para los empresarios tenemos unos servicios que le apuntan a que ellos analicen, estudien cuál es su modelo de negocio en el momento y redefinan a partir de herramientas de innovación su modelo de negocio para estar cada vez más en la onda de la industria creativa y cultural. En temas de financiación trabajamos entonces de la mano con las entidades del gobierno, con las líneas de financiación del gobierno. Hacemos jornadas para sentar a las entidades, a las entidades financieras, a los bancos de primer piso, con los empresarios para que les cuenten de las líneas de financiación de Bancoldex para industrias culturales y creativas. Asesoramos a los emprendedores en la formulación de sus planes de negocio para que puedan aplicar a convocatorias como Impulso o Fondo Emprender. Hacemos el contacto con las entidades de apoyo para que los acompañen a aplicar a estas convocatorias. Tenemos ruedas de inversionistas privados que, si bien hay que mejorarlo, cada vez más estamos aprendiendo más del sector. Ya han empezado a aplicar nuestros empresarios y ruedas de negocio también están asistiendo nuestros empresarios. Por último, pues les quería comentar que tenemos el clúster. El clúster es más sectorial, trabaja el sector de publicidad, medios de comunicación, cine, animación digital y videojuegos. Y lo que busca, pues, la Cámara de Comercio con esto es que realmente todos los actores de la industria y las entidades de apoyo, el sector financiero, el gobierno, estén sentados para generar política pública que permita el desarrollo de las empresas. Entonces, trabajamos desde allí. Bueno, pues tenemos unas estrategias que creo que son largas y que creo que se dan más en nuestra conversación. Pero pues hemos descubierto que muchos de nuestro actuar a lo largo de estos 10 años ha estado muy alineado con las 7 Is, que es de la economía naranja que nos permite como una estructura más clara de dónde apuntarle en temas de metodológicos y pues eso sí, creo que lo hablaremos ahora más tarde. Muchas gracias, Ángela. Creo que nos has dado. Nos has dado un panorama muy amplio de lo que está pasando en Bogotá desde la Cámara de Comercio. Entonces vamos a continuar con Carlos Guisao de la Secretaría de Arte y Cultura de Medellín. Bueno, buen día. Muchas gracias a Industrias Culturales de Cali por la invitación. Este recorrido va a tener que ser un poquitico rápido. Yo traigo más información de la que sé que con toda seguridad va a caber en los 15 minutos, pero lo importante, pues en primer lugar, es señalar como parte de los antecedentes digamos, unos enunciados que ya son bastante divulgados y reconocidos en el papel de transformación que ha tenido la cultura en la ciudad de Medellín. En principio, quisiera señalar, digamos, la importancia de los recursos públicos que se han invertido en la última década, que superan los 800.000 millones de pesos.
la diversidad de experiencias que desde el arte y la cultura han permitido, dijéramos, tejer socialmente en torno a esa transformación de la ciudad, el papel que las infraestructuras culturales han tenido en la transformación urbana de las ciudades, reconocido el papel o la importancia que han tenido, por ejemplo, los proyectos de parques, biblioteca en la ciudad de Medellín, que hoy son 9, tanto en zonas urbanas como rurales. Y finalmente, la configuración de una agenda que se desarrolla a lo largo de la ciudad y que tiene como propósito fundamental fortalecer asuntos de identidad y de pertenencia de los ciudadanos, pero también construir una agenda para quienes nos visitan en el propósito, dijéramos, global de hacer de la ciudad un destino para diferentes actividades, fundamentalmente el turismo de eventos, el turismo de negocios o el turismo relacionado con lo académico y lo cultural. En esa inversión pública, yo la señalo aquí solamente como por dejar estos datos. Tenemos 12 años en donde, dijéramos, están cubiertos casi 4 gobiernos, el final de un gobierno y 2 gobiernos por completo de la ciudad y los 2 años que lleva el actual gobierno. Esto representa, dijéramos, primero una tendencia siempre significativa hacia arriba, la inversión en cultura, pero también lo que ha ido constituyendo como una base de unos ejes que están presentes en los 3 gobiernos finales más recientes de la ciudad y casi que una apropiación de los ciudadanos de ese componente de cultura en ese proceso de transformación que hace que esto se haya traducido en acciones que no se resuelven en un solo gobierno, sino que transitan de unos a otros. El segundo antecedente que quiero destacar es como la tradición del tema del emprendimiento en la ciudad. En la década de los 80s y los 90s, la ciudad tuvo acciones de emprendimiento de parte de la Cámara de Comercio, de entidades, dijéramos, privadas sin ánimo de lucro, que acompañaron proyectos de pequeña, sobre todo pequeña empresa o empresa familiar. A mediados de la década pasada, la primera década del siglo, surgieron proyectos como Ciudad E, Cultura E, que se tradujo también en un proyecto de Ciudad E, donde se desarrollaron proyectos de emprendimiento muy asociados a empresas, digamos, con base en conocimiento. Por eso se orientaron fundamentalmente a las unidades de emprendimiento de las universidades. Y más recientemente, los últimos 2 o 3 años, digamos que parte de esa estrategia ha estado muy montada sobre lo que es Ruta N y las empresas o los emprendimientos asociados con la innovación y con la tecnología. Y el tercer antecedente que quiero señalar tiene que ver como con asuntos que hemos ido empezando a identificar. El primero es que sentimos que si bien las acciones más recientes de emprendimiento han abordado el componente, digamos, creativo, han quedado por fuera, digamos, los componentes más tradicionales de las áreas artísticas. No hemos identificado desarrollos significativos, por ejemplo, en el área de artes escénicas, aunque se identifican significativamente potencialidades, oportunidades y crecimientos en el área de música y audiovisual. El otro elemento que es importante es que hemos identificado que también el recurso público, que por eso lo señalaba, es tan importante, ha ido constituyendo también una base que apuntala bastante, digamos, el ecosistema cultural de la ciudad, pero genera también una necesidad de avanzar rápidamente en incluir recursos que no provengan solo del sistema público. Y por eso la invitación a empezar a pensar en generar, digamos, un programa mucho más fuerte en relación con los emprendimientos del sector cultural. Y también identificado, dijéramos, la necesidad de avanzar en procesos de innovación, de innovación de producto en algunas de las áreas artísticas.
Bueno, aquí esto lo voy a pasar de rapidez, son las dos líneas gruesas del plan de desarrollo de la ciudad que plantean, digamos, programas directamente relacionados con el tema de cultura y emprendimiento. Estas las pueden consultar, pues dijéramos, en redes. Y ya tratando de seguir un poco la ruta que se nos proponía como para responder, digamos, a esta presentación, yo quisiera señalar algunos ítems en relación, digamos, como con las apuestas del documento COMPES como estrategias, digamos, a partir del diagnóstico que se realiza. Entonces, en el tema de circulación y distribución de bienes y servicios de industrias culturales, yo señalaría un evento que en la ciudad cada vez configura una oportunidad muy grande, no solo de promoción de un elemento, digamos, tan tradicional, pero también al mismo tiempo tan renovado de la industria cultural como es el libro. La 7ª fiesta del libro fue la versión que hicimos este año. Es un proyecto, digamos, que no solo trabaja en el proceso previo durante todo el año de promoción de la lectura y la escritura, sino que configura también un mercado en relación con el libro y con posibilidades, dijéramos, nuevas de lecturas y de escritura. El programa que ya tiene 7 años en la ciudad, pero que hemos empezado a configurar en torno a un eslogan que llamamos Vívelo Medellín Invita, que es un programa de formación de públicos. Voy a señalar enseguida, dijéramos, en una tablita solo para su ilustración, el volumen de entidades de la ciudad con las que nosotros negociamos un ingreso gratuito para poblaciones focalizadas de la ciudad al año. El apoyo, bueno, dentro de nuestro portafolio de estímulos incluimos un estímulo que llamamos de circulación artística y cultural que permite con recursos públicos acceder a mercados, muestras, festivales. Igualmente, 3 elementos adicionales: la participación que tenemos en una alianza pública-privada con Circular, el mercado de la música que se realiza en la ciudad de Medellín; el proyecto Aquí Suena Medellín, que también lo hacemos con una entidad en alianza público-privada, con una entidad que agrupa músicos locales, la Unión del Sector de la Música, y es un proyecto que tiene el propósito de hacer circular la música local por los establecimientos públicos abiertos en la ciudad, con algunos beneficios para el establecimiento, pero sobre todo para quienes están circulando, ya sea en vivo o de manera fonograbada. Y 2 mercados que hemos implementado en 2 proyectos que tradicionalmente acompañamos en la ciudad. Uno de ellos nuestro, que es el Festival Altavoz, que este año tuvo su 10ª versión, que inicialmente empezó más como un proceso de organización de los jóvenes y que termina en un festival de músicas urbanas con participación de bandas internacionales. Este año hemos incluido dentro del festival un mercado. Este es un proceso de selección que arranca con 200, este año con 250 agrupaciones locales que se vinculan a una convocatoria. 84 de ellas participan en un proceso de conciertos clasificatorios y al final 21 de ellas llegan a la tarima internacional, donde se combinan con agrupaciones musicales nacionales e internacionales. 40 agrupaciones musicales de todo el proceso participaron este año del mercado. Igualmente hacemos el Festival de Cine Colombiano y junto con ese festival este año también se desarrolló un mercado paralelo atendiendo a un potencial, dijéramos, que se ha determinado, que se ha definido muy fuerte, que es el del sector audiovisual en la ciudad de Medellín. Aquí está, solo por ilustración para ustedes, el número de entradas gratuitas que compramos este año, casi 750.000 entradas gratuitas que adquirimos en museos, teatros y parques de la ciudad. En el tema de acceso al financiamiento, yo destacaría 3 elementos que me parecen importantes, que todos 3 están, digamos, sustentados sobre la modalidad de convocatoria. Este año nosotros probamos por primera vez, dijéramos, un poco
una fórmula que ya el Ministerio de Cultura ha aprobado, que es el tema del Programa Nacional de Concertación. Nosotros lo llamamos una convocatoria de apoyos concertados, con la cual participamos en cofinanciación de proyectos que tuvieran que, básicamente tres líneas gruesas, proyectos que tuvieran un proceso de coyuntura o eventual, ya fuera formativo o de circulación, proyectos que tuvieran una duración, dijéramos, media a lo largo del año, especialmente proyectos formativos, y proyectos que tuvieran o que estuvieran focalizados en poblaciones priorizadas de la ciudad, ya sea población afro o por prioridad étnica o por prioridad de sexo o de género o también etaria. Y finalmente, dos convocatorias más, una la que hacemos ordinariamente que se llama Estímulos a la Creación, que este año llegó a su 10ª versión, y una convocatoria que hicimos en asocio con la Caja de Compensación Familiar Confama, que tiene el propósito de acompañar proyectos de emprendimiento cultural y creativo de población joven. Voy a referirme enseguida un poco a esto. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Bueno. Aquí un poco un listado de las convocatorias que pusimos a circular este año. Hay señaladas en el cuadro 8 de las 10 que desarrollamos este año. Salas abiertas, que es muy cercana a salas concertadas del Ministerio, y por lo que conocí esta mañana a las salas concertadas de Cali. Nosotros tenemos ahí 28 salas de artes escénicas de la ciudad. Las becas para la creación, para la investigación artística y cultural, que este año tuvieron 15 beneficiarios, becas a la creación artística y cultural, la convocatoria de apoyos concertados que mencionaba, la de estímulos a la circulación artística y cultural, la de emprendimientos culturales. Cerramos el año, nosotros hacemos parte, digamos, del programa de cultura viva comunitaria que acompaña en varios gobiernos locales en Colombia. Este recurso también lo llevamos a estímulos y los estímulos que otorgamos en el Festival Altavoz. En general, dijéramos, estamos hablando de un portafolio de estímulos que en estas 8 convocatorias entregan casi 400 estímulos con un recurso cercano a los 5.700 millones de pesos. En el tema de financiamiento, yo quisiera destacar la convocatoria que hicimos con Confama. Bueno, con la Caja de Compensación hay una historia, dijéramos ya, de la municipalidad de casi 3 años, donde, dijéramos, hicimos una asociación inicial en torno a un programa que se llama Ciudad E, que mencionaba ahorita. Este programa que tiene como propósito fundamental, pues, dijéramos, desatar unas estrategias de emprendimiento y acompañamiento del emprendimiento. Estuvo o ha estado estos 2 años larguitos fundamentalmente focalizado en las unidades de emprendimiento de las universidades de la ciudad, aprovechando, dijéramos, la experiencia que hemos recogido como socios. Le propusimos a la Caja hacer una convocatoria que buscara emprendimientos que estuvieran por fuera de ese circuito de las unidades de emprendimiento de las universidades, que tuvieran, dijéramos, como población destinataria fundamentalmente los jóvenes, que se ha identificado por, digamos, por asuntos de diagnóstico en la ciudad como una población que requiere ampliar sus oportunidades, dijéramos, de generación de ingresos, de empleo o de ocupación. Y con base en eso hicimos una convocatoria, tuvimos la postulación de 101 proyectos, se seleccionaron 63 propuestas, igual todos los que participaron más algunos proyectos que pertenecen a los laboratorios de emprendimiento social en los que también participamos con el Ministerio de Cultura y el SENA. Hicimos en paralelo también un proceso de formación, aunque solamente las 63 experiencias que fueron seleccionadas no solo reciben la formación, sino que también reciben un estímulo económico que se traduce, pues, digamos, en unas oportunidades de capital para el emprendimiento. Importante destacar que en esa convocatoria, digamos que casi que el 80% de los proyectos que estamos acompañando son solo del sector audiovisual y de artes escénicas, la mitad de ellos del sector audiovisual, por lo que mencionaba que este es un sector que para nosotros resulta bastante dinámico en la ciudad. Y en el tema de oferta formativa, yo quisiera, bueno, me adelanté un poquito tal vez,
Así, aquí en el tema de industria, de desarrollo local de las industrias culturales, nosotros estamos en un escenario, dijéramos que es también un poco de identificación del estado de la ciudad, después de un tiempo de inversión de recursos públicos tan significativo en cultura y del ejercicio, dijéramos, que se ha desatado de tantas experiencias y tan diversas de emprendimiento. Nosotros estamos en este momento terminando un mapeo de 3 subsectores de la ciudad. Esperamos tener más o menos al final del año un mapa de unos 500 actores de música, danza y teatro. Igualmente, con el propósito, dijéramos, de avanzar en la aplicación de los recursos de la Ley de Espectáculos Públicos, que supone un recaudo para fiscal que las Secretarías de Cultura debemos devolver al sector de las artes escénicas. Hemos hecho una indagación de casi unos 150 posibles destinatarios o interesados, dijéramos, en la devolución de este recurso para fiscal, y ahí también hemos avanzado un poco en mapear esos actores en la ciudad. Estos 2 ejercicios cierran este año y nos permitirán también un poco identificar hacia dónde no solo se deben destinar los recursos de la Ley de Espectáculos Públicos, sino hacia dónde debiéramos destinar, dijéramos, parte de nuestras acciones de acompañamiento, tanto en el tema formativo como en el tema de los recursos y del acompañamiento técnico. Y hemos iniciado una asociación con el Consejo Británico. Comenzamos este año, dijéramos, apenas en los elementos previos. Esperamos ejecutar los 2 próximos años 3 actividades fundamentales. Una actividad que tiene que ver con una cooperación para la elaboración de una política municipal en el tema de industrias creativas y culturales, y la adopción de un par de kit de herramientas del Consejo Británico, sobre todo orientadas a innovación en el área de artes escénicas y al desarrollo de un conjunto de intercambios entre industrias creativas de algunas ciudades del Reino Unido y de Medellín. Igualmente, dentro de ese estudio está la vinculación de la Universidad de AFIT, que es una de las 2 universidades que en la ciudad de Medellín tiene grupos dedicados, dijéramos, al estudio de economía y cultura. Vamos a estar haciendo un estudio de consumos culturales en la ciudad que no existe, no está, dijéramos, elaborado o desarrollado por ninguna de las unidades académicas o por ningún organismo del Estado. Y finalmente, con base en ese estudio, tratar de configurar unas herramientas básicas que le permitan a la ciudad seguir observando de manera, dijéramos, permanente la dinámica de esos indicadores. Bueno, voy a pasar así muy de lleno por la oferta formativa. Medellín tiene procesos formativos que este año, por ejemplo, llegan a los 15 años, como su red de escuelas de música, que es el proyecto, dijéramos, formativo más grande que tenemos. Y, digamos, este año iniciamos un proceso de jornada escolar complementaria, donde también participan organizaciones del sector cultural, y hemos iniciado algo que llamamos un banco de oferentes, con el propósito de ofrecer unos estímulos para que la gente decida a dónde quisiera ir a formarse dentro de un banco de oferentes que funcione al interior de la ciudad. Cierro con 3 proyectos en los que estamos: el impulso al sector audiovisual. La ciudad está trabajando muy fuerte en la configuración de su comisión fílmica, que permita, digamos, aprovechar los beneficios de la última ley que dispone, digamos, una oportunidad en el tema de las ciudades como locación. Un nuevo grupo de infraestructuras que llamamos unidades de vida articulada, que van a permitir recuperar otras zonas de la ciudad, especialmente zonas que están ocupadas hoy en tanques de agua de la empresa de servicios públicos. Y cerramos con unas 4 escuelas que vamos a abrir en estos 2 próximos años, que están dedicadas, digamos, a procesos formativos en relación con las músicas urbanas en la ciudad. Esto, yo creo que me excedí un poquito. Bueno, muchas gracias, Carlos. Continuamos con Lady. Antes de que empiece Lady, queremos que si el público tiene preguntas, vamos a estar pasando a recoger los papelitos
vamos a recoger los papeles para después, al final, hacer una sesión de preguntas. Ya, si quieren levantar la mano para que puedan recoger sus papelitos. Entonces, Lady, cuéntanos un poco del proyecto Industrias Culturales de Cali. Ok, buenos días a todos y a todas. Bueno, yo ya tuve como una introducción, gracias pues a la intervención de Rosana y de Luz Adriana, donde contaron un poquito de Cali. Bueno, siendo sede del simposio, pues tenemos como esa intervención desde lo público y privado, y siendo el proyecto Industrias Culturales, pues la alianza desde estos dos enfoques. Créelo Pasa en Cali es como nuestro enfoque de estrategia de comunicación, donde nosotros estamos restableciendo cuál es ese tema de identidad que es como nuestro potencial y riqueza para pues desarrollar toda esta industria cultural, que definitivamente cuando nos lo preguntan a nosotros desde el proyecto, Cali es una industria cultural por toda esa riqueza. Y ahorita que escuchaba a Carlos y a Ángela, que mientras Medellín y Bogotá tienen un enfoque muy interesante de ciudades creativas y de innovación, Cali está trabajando muy fuerte en estas artes escénicas y pues dentro de los resultados que nosotros estamos determinando en industrias culturales ya vemos un crecimiento y una circulación relevante. Entonces ahí ya podemos ver que las ciudades comienzan a tener un concepto, un contenido, y Cali definitivamente tiene un tema de industria cultural. Ay, me pasé un poco, perdón. Bueno, Rosana ya lo contó un poco, el proyecto inició hace 5 años, 7 instituciones creyeron en Cali para hacer un laboratorio, un pilotaje, y mi intervención está mucho más dada a los resultados de este ejercicio. ¿Qué pasa cuando tomamos 150 empresas culturales? ¿Qué pasa cuando tratamos de hacer algunas estrategias, identificamos cuáles son esas necesidades y cuáles son esas alternativas de solución? Lo cual nos puede determinar lecciones aprendidas y buenas prácticas. Y por eso el Banco Interamericano de Desarrollo define que es Cali quien puede contemplar algunos resultados que pueden servirle a nivel nacional y a nivel internacional. Aquí un poco como de las imágenes de algunos procesos también que mencionaba Luz Adriana en el distrito de Agua Blanca. Un referente porque algunos medios como el New York Times mostraban a Cali y a Medellín en este caso como ciudades creativas y culturales y espacios muy interesantes para el turismo. Y también como las apuestas que hicimos nosotros de artes escénicas, diseño, editorial, audiovisual y patrimonio, con las cuales íbamos a trabajar estos 5 años. Si bien nos llamamos industrias culturales, estamos en un enfoque tanto cultural como creativo. Bueno, después de hacer como este ejercicio, lo que determinamos fue escuchar a estas 150 empresas, algunas que estaban apenas iniciando, otras que ya llevaban más de 15 años y que sencillamente tenían mucho que contarnos de ambos lados. Y también hicimos una investigación internacional y nacional, pues, de todos los programas y procesos formativos y todas las intervenciones, lo cual nos permitió tener como un espacio de investigación muy interesante y ahora sí comenzar en este laboratorio de saber qué era lo que necesitaban estos emprendedores. No somos un proyecto de capital semilla, no era una entrega de recursos para fortalecer empresas, era saber qué necesitaban y saber cómo podríamos todos gestionarla y construir ese espacio para potencializar la industria cultural de la ciudad. Por eso, las preguntas, recursos, formación, acompañamiento empresarial, de ahí se determinaron 4 diplomados, los cuales nos pareció muy interesante porque fue en ese mismo ciclo de lo local, nacional e internacional de los invitados que nos permitieron como conocer todas esas experiencias y trascendimos de lo informativo a la implementación. Muchos de los emprendedores, bueno, también podemos contemplar que hay emprendedores y también otros que son gestores, que también tenemos como perfiles donde estas personas o los artistas o estos actores contemplan que quieren ganar algunos recursos, otros tienen una temática mucho más social y de esta manera pues también comenzamos a entender que no todos los emprendedores o que todos los artistas son emprendedores, que sencillamente se pueden sensibilizar, pueden reconocer que de esto pueden vivir, pero que también necesitamos otro grupo de profesionales como administradores, ingenieros industriales, economistas, que contemple que este escenario es muy importante como cualquier empresa privada para acompañar y que pueden hacer sus prácticas y pueden ser gerentes y gestores de estos procesos.
Entonces ahí les contamos un poquito de los diplomados. Hemos tenido más de 60 seminarios, porque si bien teníamos un enfoque empresarial, también comenzamos a entender que la manera de atraer y enamorar a los emprendedores culturales es hablando de lo que ellos saben hacer. Alguien me decía, pero no sé, en una convocatoria, como que, pero es que no suben una información. ¿Por qué no son capaces de apuntar algo? Decía, así como yo no sé tocar una cuerda de una guitarra. A veces como que parece que es tan sencillo todo, pero sencillamente los emprendedores o los artistas están enfocados en lo que les gusta hacer. Y es muy rico que ya comiencen a entender los escenarios, pero no los obliguemos a hacer algo que para lo cual ellos no están como dispuestos. Entonces, y también contemplamos como más de 300 horas en asesorías, lo cual nos ha dado unos resultados muy interesantes, porque también es como el 1 a 1 y no solamente en procesos, como les digo, informativos amplios. Después de todo esto, y como lo mencionaba Rosana al principio, pudimos establecer un modelo de emprendimiento que ya está siendo transferido a otras ciudades. Hablamos siempre del modelo y no modelo, sencillamente lo que hacemos es identificar qué pasa en el contexto, qué es lo que quiere ese emprendedor y cómo podemos intervenir. Y aquí pues vemos como una parte de esa ruta y una selección. También hacer como un filtro, revisar los temas de calidad, mirar como los niveles en que está cada emprendedor, nos permite también que ellos valoren esto. Así como cuando nos pasa que como que los artistas todo lo ven, o nosotros cuando vemos los artistas pensamos como que, ay, cántame en el cumpleaños gratis. También ellos a veces sienten que las asesorías deberían ser todas gratuitas, pero hay otros profesionales que están allí también pues ofreciendo su mano de obra o su conocimiento, y eso también tiene un valor. Entonces, esta ruta de procesos hace que los artistas también valoren ese contenido. Esto también nos llevó a tener un simulador de plan de empresa, lo cual podemos decir que sí, rico el ejercicio de tener un documento, y esto nos ayuda para convocatorias y nos ayuda para presentarnos a diferentes espacios. Sin embargo, ellos ya están en la práctica, ellos ya lo están haciendo. Lo que estamos implementando, o más bien es ajustando, qué es lo que podríamos mejorar para que ellos puedan generar los ingresos que están deseando. Pero el simulador en última se convierte como un ejercicio, una herramienta interesante para aquellos que están iniciando, para poner un poco de orden en sus ideas. Pero igual es una herramienta y no el fin. Ellos ya saben para dónde quieren ir. Dentro de eso, pues ya teniendo un plan, uno pensaría, no, ya todo funciona. Y hace más o menos 1 año y medio, pues como el equipo del proyecto y con otros emprendedores decíamos, bueno, si ya tenemos un plan y ya tenemos toda la asesoría, ¿qué pasa? Pues no, sencillamente hay una dificultad, por lo menos a nivel de ciudad, y es que el consumo está muy limitado. Tenemos una relación de cultura-gratuidad. No podemos pensar que el Estado va a ser el demandante número 1, tampoco tenemos la cantidad de mecenas para que nos patrocinen todo esto, y en última lo que entendimos es que el público es quien tiene esa ayuda en sus manos. Entonces, de esa manera estamos en un proceso de formación de públicos. Aquí hace 2 días tuvimos una presentación de 2 estudios muy interesantes, uno de consumos culturales y otro de cadenas de valor de la cultura, lo cual nos demostraban qué está pasando en la ciudad y cómo podemos contemplar, si vamos a hacer una estrategia de formación de públicos, a quiénes deberíamos llegar. Nos estaban diciendo que Cali es una ciudad ya vieja. La gente ya no está teniendo hijos, entonces pues que la empresa que hiciera pañales definitivamente ya no tenía una proyección muy interesante, y que sencillamente tendríamos que voltear a ver a la industria cultural y de experiencias, porque a esa sí le vamos a invertir. Entonces, dentro de eso hay como unas encuestas a 800 personas de la ciudad, de estratos 1 al 6, y nos muestran como esto, como que le preguntamos qué es cultura y terminamos con estos resultados, con unos resultados altos, como que lo que piensan por cultura es el zoológico, o también hasta contemplan el car audio. Entonces, pues estamos como en un enfoque muy amplio. Después le damos un listado y les decimos, de esto, ¿ustedes qué creen que es cultura? Y comenzamos a variar. Entonces dicen que es el Festival Petronio, que es ir nuevamente al zoológico, que es visitar museos, cuenteros. Y por último, si bien dicen que les gusta la cultura y que la conocen, el consumo es mínimo. Estamos hablando que a nivel, que en un promedio anual estamos en 170.000 pesos por persona en consumo cultural. Entonces, si ese es el monto, entonces ya nos imaginamos cómo nos están consumiendo si somos una empresa cultural. Entonces, definitivamente, dentro de los resultados del proyecto piloto estamos diciendo
que hay que formar públicos, desarrollar públicos y mirar cómo podemos contemplar una oferta y demanda que haga esto sostenible y sustentable. Bueno, y así, teniendo esta dificultad, lo que vimos es que sencillamente esto no lo hacemos desde la individualidad, ni tampoco atomizados. Y que cuando estamos hablando de músicos, que estamos hablando de teatro, que estamos hablando de videojuegos y demás, pues si comenzamos a pensar siempre que somos competencia, pues aquí no va a pasar nada, ni en términos de política pública, ni en términos de consumo, ni tampoco que la gente conozca y respete el valor del arte y las profesiones. Es por eso que fue necesario, o más bien que todos nos hiciéramos o cayéramos en cuenta que agremiarnos y unirnos en pro de este ejercicio era muy interesante. Dentro de esto tenemos 2 ejemplos aquí que quisiera tomarme el tiempo de mostrar en la estrategia Cali Suena en Vivo, que es como lo que se está desarrollando también en Medellín, que es Aquí Suena Medellín, y en Bogotá Arte y Conexión de Idartes, que es una estrategia para formar públicos o el desarrollo de públicos. ¿Me ayudas? ¿Se cayó la conexión? Bueno, voy a seguir y al final de la presentación los muestro. Igual uno de museos que también es 12 museos que contemplaron cómo poder atraer, cómo mostrar que en Cali hay una historia y que definitivamente es muy interesante visitar estos espacios. ¿Sí lo encontramos? También hay una agremiación. Si quieres, dejemos la presentación y al final mostramos los videos para que podamos... Bueno, para ir continuando mientras arreglamos la presentación, en últimas, entonces desde el proyecto nos enfocamos desde el emprendimiento y es a partir de la raíz que comenzamos a contemplar qué eran esas cosas que además conceptualmente comenzaban a bloquearnos y que no dejaban avanzar. Y dentro de eso, el enfoque de industria ha sido muy difícil que sea familiarizado con los emprendedores. Entonces, la industria como una... como nos la imaginamos, con humo y que todo es como igualito, pues si le dices a alguien que pinta, que va a tener que hacer 100 cuadros que combinen con el mueble, pues definitivamente no hay arte, de pronto se puede convertir en un tema mucho más artesanal. Entonces, como que ese enfoque comenzó a ser como algo muy que bloqueaba, y entonces tuvimos que decirle, no, esto se trata de organización, sencillamente el arte va a ser siempre arte y la inspiración no se debe cortar. Pero sí hay que llegar a un punto intermedio donde pensemos cómo generar todas esas escenarios para que la gente pueda valorar, consumir y vivamos de esto. Siempre establecimos como 3 líneas, el arte por el arte, como cohesión social y la otra que es la industria cultural y que respetamos cada una de las líneas y creemos que son complementarias, pero que definitivamente nosotros como objeto del proyecto o como resultados del proyecto Industrias Culturales, sencillamente estamos hablando desde esa parte de crear ese escenario económico para que seamos sostenibles y sustentables. De aquí que parte ya todo como un escenario ya más macroeconómico, donde intervenimos en esa creación del plan decenal, junto con la Secretaría de Cultura y otras instituciones. También estamos como en el marco de las mesas nacionales hablando de emprendimiento cultural. Creemos que siendo un pilotaje tenemos un escenario muy rico donde tenemos toda una información y agradecemos totalmente a los emprendedores porque nos han permitido con ellos construir y reconocer qué es lo que estaba pasando. Programas de transformación productiva, creemos que pues dentro del ejercicio, pues
participamos de esto a nivel nacional, pero pues en este ejercicio nos hemos dado cuenta que cuáles son esas transformaciones y hacia dónde vamos. Pues definitivamente estamos en el apoyo y la promoción de la cultura, el programa de emprendimiento que después de reconocer qué estaba pasando con estos emprendedores y siendo solamente un proyecto, dijimos esto es necesario transferirlo y por eso se crea el ecosistema de emprendimiento cultural, donde hay 7 universidades de la ciudad que están recibiendo como todas estas lecciones aprendidas y buenas prácticas y la idea es que se generen convocatorias anuales y que estos profesionales de cada una de las universidades sigan capacitándose y reconociendo qué pasa con el emprendedor. El emprendedor como tal y más el emprendedor cultural es totalmente cambiante y tenemos que ser muy flexibles para entender las nuevas dinámicas de ellos y por eso nos agradecemos mucho a estas 7 instituciones educativas, a las universidades, por reconocer y valorar como este ejercicio. Bueno, el enfoque de responsabilidad social que todavía seguimos trabajándolo porque pues definitivamente los otros sectores todavía no dimensionan la importancia de la cultura. Solamente a veces lo vemos como el apoyo al grupo musical o el apoyo al grupo de danza, sin embargo no saben que estamos hablando también de una relación de imagen y también que este es un escenario de desarrollo y no solamente social sino también económico. Ya en conclusión y en términos generales, este es el marco del proyecto 5 líneas, componente empresarialidad, medios de soporte, alianzas, redes y sostenibilidad. Que pues una vez finalizado el proyecto, en este último punto lo que estamos buscando es una institución público-privada que mantenga esos procesos y además que potencialice como los resultados obtenidos. Dentro del COMPES 3659, entonces vemos que son estos 4 puntos los que se manejaron en el 2010 y que quedaron como conclusión y que nosotros definitivamente pues pensamos que dentro de la línea 1 manejamos como todo un tema de fortalecimiento local, que las asesorías y capacitaciones trascendieron la información para saber que podíamos hacer alianzas nacionales e internacionales y que no solamente se trataba de colocar a alguien experto al frente, sino que también trabajara o hicieran coproducción con los artistas locales. Bueno, alianzas en el ámbito internacional y el tema de circulación. Pues justo estamos en una red de mercados nacionales, estamos con Circular, estamos con el Insular, el mercado del Caribe, se creó el mercado musical del Pacífico a partir del proyecto y la Secretaría de Cultura y esto nos ha permitido no pensar en un trabajo individual o de ciudad, que eso lo veíamos hace 8 días en el foro de la economía creativa, que alguien decía, bueno, y entonces vamos a ponernos a competir entre ciudades, porque Capital Americana de la Cultura, Barranquilla, Bogotá Creativa, Medellín, Ciudad Innovadora y Creativa, y Cali también Cultura. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Compitiendo entre ciudades? Estamos hablando de un solo país que tiene una riqueza infinita de cultura y de creatividad. Entonces, creemos que a partir de estos ejercicios que nos están enseñando los mismos emprendedores y artistas, estamos hablando de una sola, que suma y que eso hace mucho más atractivo al país. Dentro de la parte financiera hemos encontrado cosas pues muy fuertes, nos hemos metido por todo, hemos tratado que el emprendedor llegue a un crédito, pero si no tenemos consumo pues no va a tener una capacidad de pago. Hemos tratado de ver crowdfunding, pero a nivel de Colombia ha sido muy difícil, apenas se está metiendo como otras empresas y esperamos que esto también se torne a otra relación. Pensamos que sencillamente los emprendedores pues nos lo han comentado y que necesitamos como una línea de crédito, como un fondo rotatorio que entienda las dinámicas del sector. Si tenemos una carta de exportación de música, pues habría una relación mucho más cercana a que me presten y que una vez hecho el concierto podamos pagar, pero pues todavía no se entiende como esas dimensiones y todavía como que no se ve un sector que tenga la capacidad de responder ante esta responsabilidad. Bueno, pues lo que mencionaba Carlos ahorita, que pues en Medellín se está realizando, pues hace 2 días nosotros quedamos muy contentos por ese estudio que les mencioné de consumo cultural y gasto cultural y de cadenas de valor, porque sencillamente, a pesar que pueda sonar como muy técnico y muy macroeconómico, esto nos va a dar unas líneas muy claras, el emprendedor va a saber que sencillamente la gente que está consumiendo cultura no son familias, están yendo a nivel individual, que son personas mayores y entonces yo hacia dónde debería dirigir mi estrategia y mi producto, sin dejar a un lado el arte y la inspiración, pero ya estoy reconociendo qué es lo que pasa en ese sector.
en cadenas también, pues a nivel, yo creo que institucional, público y privado, nos va a permitir saber dónde están como esos espacios que todavía no están resueltos y que ahí es donde tendríamos que potencializarlo, resolver y como que si es necesario políticas públicas o si es intervenciones como la de estas instituciones como el BID o Naciones Unidas, donde podríamos nosotros incluirnos y cuáles son esas posibilidades para generar respuestas. Tenemos esa línea base construida desde el 2011 y el próximo año entregaremos resultados para saber cómo ha sido el crecimiento, pero así rápidamente y de pronto hasta irresponsable, pero estamos viendo que en las artes escénicas después de 3 años hay un incremento como del 300%. Esto suena muy alto, pero podríamos decir que si un grupo musical, cada uno de sus participantes tenía un salario de 500.000 pesos, ahorita estaríamos hablando de 1.500.000 o un poco más. Pero entonces ya estamos viendo resultados de todo ese trabajo en conjunto, no de un proyecto, no de la Secretaría, sino desde los emprendedores y otros entes que de verdad estamos tratando de creer o ya no lo creemos en realidad. En la oferta, pues lo que les comentaba, hay algo que nosotros sí creemos totalmente y para lo cual el Banco Interamericano y todas las instituciones socias, Confandi, Cámara, ICESI, Metrópoli, Secretaría de Cultura y Ministerio, es que hay que hablar de la calidad de la educación. Y que no es lo mismo que yo economista, que de alguna manera he leído y he tratado de entender en muchas dinámicas, pueda enseñarle a otro emprendedor cultural, como que no se va a ver el impacto que cuando un par que ya tiene una experiencia, que es un artista, que ya entendió que es emprendedor o empresario de la cultura y que ya tiene unos resultados, se los muestra de frente, esto es diferente y eso hace que la implementación sea mucho más rápida. Entonces, eso nos pasó en todo este proceso de formación y la calidad de los expertos que hemos traído, locales, nacionales, internacionales, nos ha permitido tener respuestas mucho más contundentes. Y eso que hace que dejemos capacidad instalada en la ciudad para que posteriormente pues sean los locales los que capaciten. Bueno, definitivamente como las dos conclusiones, pues cuando trabajamos en equipo y miramos esas agremiaciones, esas necesidades, podemos contemplar soluciones mucho más fáciles y también podemos generar como el interés de diferentes instituciones y de personas. Y pues las alianzas empresariales, en términos que necesitamos conectarnos con otros sectores, hay que hablar no solo desde lo social, sino también que esto es un buen escenario y es atractivo para todos en términos económicos también. Y por último lo dejo con una frase de una de nuestras participantes dentro del proyecto. Nosotros ciudadanos somos la principal atracción y a la vez el principal cronista que debe tener una región. Por esto debemos convertirnos en los principales visitantes de estos espacios culturales y creativos. Verina Botero, muchas gracias. ¿Quieres poner el video? Bueno, vamos a hacer como unas conclusiones. Creo que hemos tenido un panorama bien amplio y que sí da respuesta a las preguntas que se habían propuesto desde un principio y también la relación con el COMPES de Industrias Culturales que se hizo en el 2010. Bueno, en Bogotá, desde la Cámara de Comercio, de su línea pues muy fuerte, que es la de servicios empresariales, cómo se trabaja con los emprendedores y también ya con los empresarios en fortalecer su modelo de negocio y cómo han creado ellos el Bogotá Audiovisual Market y el Bogotá Music Market, que pues ya son dos plataformas muy grandes para la circulación, donde ya uno de los resultados importantes es que en el área de audiovisuales se están generando más de 3.000 empleos directos y ojalá pues después se puedan tener las cifras de los empleos indirectos. Toda la participación de la Cámara de Comercio en los comités de competitividad y en todas las líneas de política que se están desarrollando desde el Ministerio, pues, y como el interés del sector privado por desarrollar ese clúster audiovisual en Bogotá también. En Medellín, pues una de las cosas que hay que destacar es que hay una política súper clara y hay una inversión en 12 años de 800.000 millones de pesos, eso pues ya dice muchísimo, eso es una estrategia política totalmente. Cómo se empezó pues, desde el trabajo de las universidades en las áreas de emprendimiento, después se crea la Ruta N y ya después se crean todas las estrategias de circulación, la séptima fiesta del libro, las estrategias de circular, altavoz,
Y también una línea que ya tienen en Medellín, que es la de acceso al financiamiento con las convocatorias de proyectos concertados similares a las del Ministerio, en las líneas de circulación, de estímulos de creación, en emprendimiento, donde se invierten también 5.000 millones de pesos al año. Esa convocatoria que se ha creado con Confama, pues que es una estrategia nueva y para llegar a jóvenes emprendedores. Y el reto, estoy hablando súper rápido, qué pena. Ay, bueno, voy a bajar la velocidad. Espero que hayan entendido. Bueno, y en Bogotá el gran reto que tiene en Medellín, el reto que tienen ya también de crear una política de industria cultural, hacer el estudio de consumos culturales y crear la comisión fílmica, que va totalmente de la mano pues, de la ley nueva que se ha creado en Bogotá para el apoyo al desarrollo cinematográfico. Y en Cali, después de estos 5 años de proyecto, que fue una apuesta grande del BID para que Cali se transformara pues, desde el sector cultural, se inició con este diagnóstico que arrojó pues todo el tema, cómo estaba la situación en Cali, y se empezaron primero con estos 4 diplomados, después se puede crear la línea del modelo de emprendimiento y el simulador, que yo creo que es algo muy importante que ha dejado el proyecto, poder tener este simulador para crear los planes de negocio. Después, lo que deja claro también el proyecto en Cali es que hay que trabajar fuertemente en los procesos de formación de público. Es muy triste pues esa cifra de que solo se invierten 170.000 pesos al año. Eso creo que es una de las tareas más grandes que se tiene entonces que trabajar. Es muy importante lo que se deja como resultado, que es la alianza con 7 universidades para transferir este modelo de emprendimiento. Y el gran reto que tiene, que es crear la institución público-privada para la industria cultural, que creemos que el próximo año pues se va a poder dar esto. Cómo se han articulado desde Cali con los otros mercados nacionales como Circular, el mercado del Caribe y la creación ya del mercado del Pacífico, que ojalá sea una realidad también el próximo año con el Festival Petronio Álvarez. Y vamos a estar muy a la expectativa pues, de los resultados de la línea base, como ya Lady nos contaba un poquito esa proyección pues, tan amplia que ha tenido el sector de teatro, por ejemplo, cómo se han ampliado los ingresos del sector de teatro. Entonces creo que este es como un resumen, ahí rápidamente, muy rápidamente, y quiero pues dar paso también a las preguntas. A ver. Vamos a ver las preguntas. Pues tenemos bastantes preguntas, voy a tratar de hacer aquí una selección. ¿Qué podemos esperar una vez culmine el proyecto del BID en Cali? Una pregunta para Lady. ¿Y qué sigue pues con este proyecto? Bueno, aquí voy a aprovechar que tenemos a Gonzalo Castellanos, que yo les contaba un poco que hay una institución público-privada que en este momento estamos contemplando y que estamos haciendo como todo el trabajo para que esto sea una realidad, pero quisiera aprovechar que está Gonzalo y que nos cuente mejor, porque es nuestro asesor y es quien nos está ayudando a identificar esta nueva institucionalidad de sostenibilidad. Bueno, muchas gracias. Llegué cansado desde allá, pero pues gracias, Lady, por darme la palabra. Yo creo que contestar qué va a pasar con el programa de industrias culturales el año entrante, cuando finalice el proyecto con el BID, digamos, finalice la alianza con el BID. Para contestar eso, haría referencia a una historia que tenemos muy a la mano, y es qué pasó con el cine en Colombia, qué pasó con el modelo de desarrollo audiovisual en el campo cinematográfico. Y me sitúo en el año 1998. En el año 1998, Colombia, país en guerra, crisis fiscal al tope, proceso 8000, Focine se había acabado hacía 5 años, no se hacía en Colombia a veces una película por año, y cuando se hacía una película al año era una película de un presupuesto de $150.000, empeñando la casa, empeñando el carro, empeñando a algún miembro de la familia realmente para poder hacer una película de cine. Año 1998. Se toma la decisión de crear una mesa de concertación en donde se sientan los antagonistas de la industria cinematográfica. Y en esa mesa de concertación logramos sentar a 3 ministerios, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Comunicaciones,
a Colciencias, a la Universidad Nacional, a la DIAN, que es la dirección que recauda los impuestos en el país, por un lado, desde el sector público, y desde el sector privado sentamos a Cine Colombia, digamos el gran grupo exhibidor del país, casi algo que históricamente se cuestionaba como un monopolio. Sentamos a la Asociación de Distribuidores de Películas Internacionales, que son las majors en el país, y se sientan en esa mesa. Sentamos a los productores, a los realizadores, a discutir simplemente cuál debería ser el modelo de desarrollo cinematográfico del país. Insisto, ese era el panorama funesto, año 1998. Durante 5 años nos sentamos a concertar qué debía ser algo que denominamos en su momento un estatuto cinematográfico. Y un estatuto cinematográfico no era hacer una ley. Nosotros estamos cansados de leyes que no sirven para nada y todos los días nos dicen que hay que hacer leyes, pero sabemos que no sirven para mucho. Entonces nos sentamos a pensar un modelo de desarrollo cinematográfico. Y era, ¿qué se puede hacer para que en la cadena de valor de la cinematografía, en ese proceso que empieza con insumos creativos, que pasa por procesos de producción industrial, que tiene grandes dificultades de distribución y comercialización y que además al final no tiene espacios o no tiene ventanas o no tiene los espacios suficientes para la exhibición, ¿qué se debería hacer para mejorarle la situación a cada uno de esos componentes? ¿Y qué sucede? Colombia se sienta, piensa esto, configura una ley de cine, configura una serie de instrumentos económicos, digamos, siempre sabíamos y reconocíamos el problema de la cinematografía, pero el valor de la cinematografía en términos sociales, reconocíamos el valor de la cinematografía en términos de resolución pacífica de conflictos, en términos de convivencia, en términos económicos como industria cultural, pero no teníamos instrumentos. Se configura un sistema, se configura un modelo de desarrollo audiovisual que hace que este país del año 2003 a hoy haya podido cambiar en cierto modo la historia de la cinematografía. ¿Qué pasa? Que en estos 10 años hemos hecho 118 largometrajes colombianos con un presupuesto promedio de $1,5 millones, que pasamos de tener 289 pantallas de cine a tener 689 pantallas de cine en el año en términos de 10 años, que pasamos de un número de público de 17.000 asistentes a 42 millones de asistentes, que pasamos a realmente empezar a crear una industria que moviliza más de 600.000 millones de pesos al año, la industria cinematográfica solamente. El año pasado dejó recursos, transacciones, trabajo por cerca de 680 y pico de mil millones de pesos en el año 2012. Una industria que se convierte en términos de 10 años en un modelo de desarrollo tomado como referencia en América Latina, como un país crea una industria no tradicional en un tiempo realmente récord. Colombia se convierte en estos 10 años en la 4ª industria cinematográfica en América Latina, no solamente por el número de películas que produce, sino por la generación de trabajo, por la generación de empleo, por la generación de transacciones, por la generación de ingreso de divisas para coproducir en Colombia. Hace 10 años para nadie, para un español, para un argentino, para un brasileño, era absolutamente impensable venir a coproducir una película con Colombia. Hoy hay un interés enorme, se instalan estudios, se crean centros de postproducción, las ciudades empiezan a pensar que pueden aprovechar los espacios de la ciudad, del turismo, del patrimonio cultural material y del patrimonio inmaterial para ser competitivas en términos audiovisuales. Y el gobierno mismo, cuando se le muestra finalmente, mire, usted está poniendo incentivos por cantidad X y está recibiendo X+1 en las cuentas nacionales por lo que está generando el sector cinematográfico, dice, bueno, mejoremos esto. Y el año pasado es el mismo gobierno el que toma la decisión de hacer un segundo fondo, otro instrumento que va a canalizar y que está canalizando a partir del año 2013 $25.000 millones de pesos anuales y que le dice a todo el mundo, véngase a trabajar en Colombia, contrate personal colombiano, contrate artistas colombianos, contrate técnicos nacionales, contrate empresas nacionales de postproducción o de producción, y este fondo le devuelve el 40% de lo que usted invierta. Con una mirada simplísima, en 10 años, ese fondo tiene que haber canalizado del presupuesto nacional $250.000 millones de pesos y habrá recibido en términos de 10 años más de $600.000 millones de pesos en inversiones en el sector cinematográfico. A través de instrumentos públicos, de instrumentos de financiación pública y de asociación público-privada, el cine
para producción de películas está canalizando anualmente cerca de 90.000 millones de pesos entre incentivos tributarios, el Fondo para el Desarrollo de Cine y el Fondo Fílmico. ¿Por qué hago toda esta introducción larguísima? Que yo sé que es más que una respuesta a una pregunta, es casi una presentación y me excuso, pero es que creo que hay una buena noticia. Lo que está pasando en este momento con el programa de industrias culturales es un planteamiento similar. La propuesta que se le está haciendo a la ciudad y que ya se ha podido ir concertando de alguna manera con sectores estratégicos en la ciudad de Cali y en la región, es constituir esa mesa de concertación, constituir una mesa de concertación similar, una institución de carácter público-privado, de asociación público-privada, basada en el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Nosotros hemos planteado durante mucho tiempo las relaciones de la cultura con la ciencia, la tecnología y la innovación, pero no hemos podido pasar o no hemos podido trascender del discurso. La ciencia, la tecnología y la innovación no es otra cosa que cómo el individuo transforma su entorno y, por supuesto, eso tiene que ver con todas las raigambres culturales posibles. La propuesta que se está haciendo con el programa de industrias culturales es crear una entidad mixta de participación público-privada sin ánimo de lucro, basada en el sistema de ciencia, tecnología e innovación, precisamente porque tienen la mira a promover dos asuntos centrales. Las industrias culturales, que son sectores por antonomasia relacionados con la transformación productiva, con la transformación tecnológica, con nuevos modos de hacer y con procesos de innovación social. Nosotros hacemos permanentemente, sin darnos cuenta, procesos de innovación social, que son sistemas de organización comunitaria, sistemas de participación, sistemas sociales que cambian de alguna manera las formas de hacer que tenemos, las formas de crear o las formas de hacer a nivel comunitario. Resulta que mientras nos devanamos los sesos por buscar recursos en el ámbito cultural, que son escasos, que son difíciles, que son supremamente competidos, y bueno, todos sabemos exactamente lo que significa esa magia negra de la búsqueda de recursos en el sector de cultura. En el campo de la ciencia, la tecnología y la innovación, Colombia ha planteado desde hace 4 años que esa es una de las locomotoras del crecimiento y una de las locomotoras del desarrollo. Colombia, que además es un país que va a entrar próximamente a la OCDE, al Club de los Países Ricos, no sabemos si porque es cierto o porque es ficción o lo que sea, pero va a entrar, tiene un mandato de la OCDE y es actualizarse, ponerse a tono con lo que significan las inversiones de ciencia, tecnología e innovación. Colombia, por supuesto, está muy por debajo en inversiones en ciencia, tecnología e innovación que Brasil, Argentina o México, que son, por supuesto, los países punta en América Latina en materia de inversiones en ciencia, tecnología e innovación, o lo que se llama CTI. Nosotros, pero a partir de eso, Colombia crea un fondo del sistema general de regalías, o sea, el petróleo, la extracción de hidrocarburos, el horror de la minería, de alguna manera, que tiene tantos horrores, pero también tiene tantos beneficios, financia un fondo que este año ha recaudado más de 3 billones de pesos y que son recursos que se manejan a nivel regional, pero que los sectores culturales no tenemos la menor idea que podemos acudir a esos recursos. Y resulta que desde el otro lado lo que se está planteando es, oiga, la gente de cultura, ¿por qué no viene cuando aquí tenemos, cuando acá tenemos industrias culturales, cuando acá tenemos transformación productiva, transformación tecnológica y tenemos innovación social? La apuesta del programa de industrias culturales es crear una entidad público-privada que pueda sentarse en ese sistema de ciencia, tecnología e innovación, canalizar los recursos y los proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación a partir de todos los sectores que tienen que ver con industrias creativas y con industrias culturales, y también ser un apostador, un competidor, un ejecutor, un gestor de proyectos en todo eso que existe desde el punto de vista cultural. Una cosa que hemos trabajado desde hace 10 años en materia de patrimonio cultural material e inmaterial, de bibliotecas públicas, de espectáculos públicos, algo que acá se comentaba, con una serie de incentivos para la infraestructura, para la creación, para la producción, para el desarrollo de programas de salvaguardia, para el desarrollo de programas audiovisuales, y esa es la entidad que se quiere crear. Esa es la apuesta, y esa es la apuesta que consideramos es una buena noticia que va bastante avanzada. Ha habido ya niveles de concertación con entidades centrales, básicas, desde el punto de vista científico-tecnológico, desde el punto de vista de las inversiones, desde el punto de vista del turismo, desde el punto de vista de la academia y desde el punto de vista del sector público,
para que Cali tenga una entidad de esas características. Muchas gracias, me excuso por haberme